Hubo un linaje en la antigüedad, un linaje marcado por la rebelión, por la violencia y quizá por algo más oscuro, una línea humana que pudo haber sido la puerta de entrada para que los ángeles caídos corrompieran la tierra. Hoy revelaremos lo que nadie quiere hablar sobre la descendencia de Caín. Caín no solo mató a su hermano. Después del juicio divino, Caín fundó la primera ciudad de la humanidad. Allí, según la Biblia, surgieron los primeros herreros, los primeros músicos y los primeros violentos. Pero muchos investigadores se han preguntado, ¿cómo es posible que una sola familia generara tanta corrupción, tanta violencia y tanta oscuridad? Y aquí aparece la teoría más polémica. La descendencia de Caín habría tenido contacto directo con los ángeles caídos mencionados en Génesis 6. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los griegos titanes, los mesopotámicos Apkallu. La Biblia los llama Bene Elohim, los hijos de Dios. En absolutamente todas las culturas antiguas hay un mismo patrón: seres divinos que descienden, enseñan tecnología prohibida y tienen hijos con mujeres humanas. ¿Coincidencia? ¿O un eco de un mismo evento global? La Biblia presenta la caída de los ángeles justo después de la genealogía de Caín. Eso nunca ha sido casualidad. Génesis 4. Caín se aleja de la presencia de Dios y funda una ciudad. Génesis 5. La línea de Set se mantiene pura. Génesis 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes eran esas mujeres? Para muchos investigadores, eran de la línea rebelde, la línea de Caín. Caín construye ciudades. Su hijo Jubal crea instrumentos musicales. Tubal-Caín desarrolla la metalurgia avanzada, hierro y bronce. Miles de años antes de que la arqueología diga que existieron. ¿De dónde salió ese conocimiento tan temprano? Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, dicen que los ángeles caídos enseñaron metalurgia, astrología, armas, magia, encantamientos, exactamente las mismas áreas que la Biblia atribuye a la descendencia de Caín. Jesús dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él fue homicida desde el principio». Los primeros cristianos entendieron que Jesús aludía directamente al espíritu que actuó en Caín. El apóstol Juan dice: «Caín era del maligno». Esto no significa híbrido, sino una relación espiritual directa. Pero aquí es donde surge la pregunta más inquietante. Si Caín estaba bajo influencia demoníaca, ¿qué ocurría con sus descendientes? ¿Fueron ellos las mujeres que atrajeron a los hijos de Dios? Los textos sumerios, los más antiguos de la humanidad, describen que los dioses escogieron linajes humanos específicos para unirse a ellos. No cualquier mujer, no cualquier familia, siempre familias marcadas por rebelión, poder y violencia. ¿Te suena familiar? Es exactamente el perfil de la línea de Caín que describe Génesis 4. Aquí empieza lo polémico. Los gigantes, los Nefilim, no aparecieron en la línea de Set. Aparecieron cuando los hijos de Dios tomaron mujeres rebeldes. ¿Por qué mujeres rebeldes? Porque los ángeles caídos no podían unirse a la línea de Set, que caminaba con Dios. Y si la línea de Caín ya estaba espiritualmente alejada, ese era el terreno perfecto. Caín construye la primera ciudad. Los ángeles caídos enseñan tecnología urbana. La violencia se multiplica, el mundo se corrompe y nace una raza híbrida que casi destruye la creación. Pero, ¿fue realmente Caín solo un hombre rebelde? ¿O su linaje ya estaba contaminado desde mucho antes? Desde la antigüedad existe una teoría prohibida, que Caín no fue hijo de Adán, sino de la serpiente. Esta idea surge de interpretaciones gnósticas y judaicas antiguas, pero no aparece literalmente en la Biblia. Sin embargo,
hay detalles que llaman la atención. La Biblia nunca dice explícitamente, Adán engendró a Caín. Solo dice, conoció Adán a su mujer Eva, y ella dio a luz a Caín. Y más adelante, en Génesis 5, cuando se habla de la descendencia legítima de Adán, Caín no aparece. El linaje comienza en Set, el reemplazo de Abel. Algunos estudiosos antiguos concluyeron, ¿por qué la línea bendita empieza en Set? ¿Por qué Caín queda fuera? Esto no prueba nada, pero sí abre la puerta a preguntas que durante siglos nadie se ha atrevido a hacer. El libro de Enoc no dice que Caín sea hijo de un ángel, pero sí afirma que los ángeles caídos descendieron porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. La tradición en Qumran interpretaba que estas mujeres provenían de linajes rebeldes, no de la línea de Set. Y ya sabemos qué linaje era el más rebelde, la línea de Caín. El libro de los Jubileos añade un detalle que preocupa a los eruditos. Dice que los ángeles caídos se contaminaron con las hijas de los hombres y enseñaron maldad. Pero también añade que la línea de Caín era famosa por su violencia y su corrupción moral, y que fueron los primeros en mezclarse con prácticas prohibidas. Esto hace que muchos investigadores pregunten, ¿acaso los ángeles caídos escogieron a esas mujeres justamente por su conexión espiritual con la rebelión? Jesús no habló del ADN de Caín, pero sí habló de dos linajes espirituales, uno de Dios, otro del maligno. Y cuando Jesús discutió con los fariseos, dijo algo escalofriante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él fue homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida en la Biblia? Caín. Jesús está trazando un paralelismo directo entre Caín y un linaje espiritual de destrucción. El apóstol Juan dice, Caín era del maligno. Esta expresión en griego, ektu poneru, no significa simplemente malo. Significa originado, influenciado, impulsado por el maligno. Si Caín fue el primer hombre dominado por fuerzas espirituales oscuras, ¿no sería lógico pensar que su descendencia estaría más vulnerable a los seres que descendieron en Génesis 6? Enoc describe que los ángeles caídos descendieron para dos propósitos. 1. Corromper a la humanidad. 2. Generar una raza híbrida que dominaría el mundo. ¿Pero por qué necesitaban un linaje específico? Porque la línea de Set aún caminaba con Dios. Y según Enoc, los ángeles no podían entrar en contacto directo con un linaje consagrado, pero sí con un linaje rebelde. ¿Y cuál era el linaje más alejado de Dios? El de Caín. La Biblia dice que los descendientes de Caín desarrollaron metalurgia avanzada, instrumentos musicales complejos, ciudades amuralladas. Esto miles de años antes de lo que la arqueología establece. Pero hay más. Göbekli Tepe, la estructura más antigua del mundo, aparece repentinamente con ingeniería avanzada, tallados precisos, astronomía compleja. ¿Quién les enseñó esto? Las culturas antiguas decían lo mismo, seres venidos del cielo. Exactamente lo que Enoc describe que hicieron los vigilantes. La Biblia dice que los Nefilim eran los héroes de renombre, los varones de grandeza. ¿Y dónde aparece por primera vez este tipo de hombres violentos y famosos? En la línea de Caín, Lamec, el primer polígamo y asesino. Tubal-Caín, el primer herrero de armas. Jubal, creador de todo tipo de música. Si combinamos las habilidades de la línea de Caín con el conocimiento prohibido de los ángeles caídos, obtenemos exactamente la civilización prediluviana corrupta que Génesis describe. Génesis dice que toda carne se había corrompido, no solo moralmente. La palabra usada implica contaminación biológica, mezcla, y entonces entendemos algo impresionante. Noé es escogido porque era perfecto en sus generaciones.
Eso no significa sin pecado. Significa genéticamente puro. Puro. De un mundo que había mezclado la línea humana con los hijos de Dios. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora. Si el diluvio destruyó la mezcla Caín-vigilantes, ¿cómo es posible que después del diluvio vuelvan a aparecer gigantes? ¿Acaso sobrevivió un fragmento del linaje prohibido? ¿A través de quién? ¿Cómo? ¿Y qué papel juega esto en la historia bíblica posterior? Desde Canaán hasta los días de Jesús. En la parte final, lo revelaremos. La Biblia afirma que el diluvio destruyó a los Nefilim, pero algo inquietante ocurre más adelante. También había gigantes en la tierra después. ¿Cómo reaparecen si la humanidad se redujo a 8 personas? ¿Quién transmitió la corrupción? Existen 3 teorías principales, y las 3 llevan al mismo lugar. Algunos creen que los ángeles caídos pudieron descender otra vez, pero Enoc dice que los 200 vigilantes fueron encerrados, y el Nuevo Testamento confirma que están presos. Así que esta teoría pierde fuerza. La Biblia nunca especifica el origen étnico ni la pureza espiritual de las esposas de los 3 hijos de Noé. Si alguna de estas mujeres tenía sangre del linaje de Caín o descendía de clanes contaminados antes del diluvio, eso explicaría por qué, apenas unas generaciones después, aparecen gigantes en Canaán, Basán, Filistea, y todos compartiendo un patrón, enemigos directos del pueblo de Dios. Los antiguos rabinos enseñaban que el espíritu de rebelión, asociado al linaje de Caín, sobrevivió al diluvio, no en forma genética, sino espiritual, y que este mismo espíritu atrajo nuevamente presencias malignas, produciendo gigantes como los Anakim, los Rephaim, los Samsumim, no híbridos genéticos como antes, sino hombres poseídos, fortalecidos y distorsionados por entidades espirituales antiguas. La arqueología ha encontrado en Basán ciudades de piedra con puertas gigantes, habitaciones imposibles, estructuras ciclópeas, justo en la región donde vivió Og, el último gigante cananeo. Og era un descendiente directo de los Rephaim, un pueblo que la Biblia describe como los que quedaban de los gigantes antiguos. Esto lo conecta con la corrupción original, la misma que comenzó en los días de Caín. Pocos saben esto. Jesús buscó intencionalmente territorios vinculados al antiguo linaje corrompido. ¿Dónde expulsó al demonio Legión? En la región de los Gadarenos, una zona asociada a antiguos Rephaim, donde proclamó que las puertas del Hades no prevalecerán. En Cesarea de Filipo, exactamente en la entrada mítica al inframundo en Basán. Es decir, Jesús confrontó directamente las regiones que llevaban la marca espiritual del linaje prohibido. Apocalipsis describe entidades encerradas en el abismo, que serán liberadas en los últimos días. Son llamadas langostas que no son humanas, y su rey es Abadón. Estos no son demonios comunes. Vienen del mismo tipo de rebelión que comenzó en Génesis. Algunos eruditos creen que son los espíritus de los Nefilim antiguos, los que murieron en el diluvio. En otras palabras, el linaje prohibido no terminó, solo cambió de forma. La profecía de Gog y Magog no menciona gigantes, pero sí describe naciones gobernadas por fuerzas espirituales antiguas y violentas. Y lo más llamativo es que varios escritos antiguos fuera del canon afirman que, en su avance hacia el norte, Alejandro Magno escuchó relatos sobre pueblos vinculados a Gog y Magog, tribus salvajes, descendientes de linajes malditos, incluso híbridos que, según la tradición, habrían sobrevivido al diluvio. No es escritura, pero sí una evidencia fascinante de cómo el mundo antiguo veía a Gog y Magog como herederos de fuerzas oscuras. El apóstol Juan, en Apocalipsis, conecta a Gog y Magog con una rebelión final después del milenio, cuando Satanás será soltado nuevamente
y engañara a las naciones, eso ocurrirá justo antes del juicio definitivo y final. Y algunos investigadores concluyen que este espíritu global de rebelión es el mismo que marcó a Caín, el mismo que atrajo a los vigilantes, el mismo que produjo gigantes, el mismo que Jesús confrontó, y el mismo que será destruido al final. El linaje de Caín no es simplemente una familia antigua, es un símbolo espiritual, un patrón que se repite: rebelión, corrupción, violencia, mezcla prohibida, oposición directa al plan de Dios. Y aunque el diluvio purgó el mundo, la batalla entre los dos linajes continúa hasta hoy. La línea de Set: obediencia, vida, luz. La línea de Caín: rebelión, muerte, oscuridad. La gran pregunta es, ¿con cuál linaje estamos viviendo hoy? ¿Repetimos los patrones del linaje prohibido? ¿O estamos alineados con la vida que Dios quiso preservar? El misterio continúa y la historia aún no termina. Este tema abre muchas puertas y también muchos debates. ¿Crees que el linaje de Caín sobrevivió? ¿Piensas que los gigantes regresarán? ¿O que todo es simbólico? Te leo abajo, porque este misterio merece seguir siendo investigado. Si este documental encendió tu curiosidad, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete ahora mismo a Relatos Bíblicos Eternos, porque vamos a seguir abriendo estos misterios ocultos, uno por uno. Responderé a los comentarios más interesantes en un próximo video. Y por supuesto, comparte este documental con alguien que ame estos temas. Nos vemos en el próximo misterio.